Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Yamila Uber. Soy bioquímica, residente de primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica Resistencia Chaco. Voy a presentar mi Ateneo, que corresponde a la rotación por el área de Química y Medio Interno del Hospital Pediátrico Avelino Castelar, que se titula como una hipocalemia ATR. Bueno. Con la flechita de Bueno, entonces le voy a presentar un caso clínico, el caso de Agustina, que en el 2020 tenía 12 años de edad, es oriunda de la localidad de Concepción del Bermejo, y ella viene con su abuela, quien comenta, digamos, que desde el día lunes 2 de marzo del 2020 comienza, digamos, con debilidad que provoca su caída, pero que se recupera inmediatamente. Ya la semana siguiente, el día martes 9 de marzo, comienza con debilidad en sus 4 miembros y dolor abdominal, por lo que consulta en su localidad, que luego, digamos, es derivada al Hospital de San Peña. En el Hospital de San Peña se realizan exámenes y se decide derivar al Hospital Pediátrico en Resistencia con el diagnóstico de parálisis flácida. Entonces ella ingresa a la guardia el día miércoles 10 de marzo por la tarde, donde se realiza un examen físico que da una tensión arterial de 119/76, una frecuencia respiratoria de 22, una frecuencia cardíaca de 80, un índice de masa corporal de 16, que yo busqué, que se encuentra dentro del percentilo 15 según la OMS, y se encuentra lúcida, pero tenía una hipotonía generalizada sin sostén cefálico ni axial. Dentro del laboratorio que se hace al ingreso, tenemos una química de rutina, digamos, dentro de los valores de referencia para la edad. Después tenemos en el medio interno, se evidencia por el pH que Agustina se encontraba en una acidemia. Observando los valores de PCO2 y bicarbonato, podemos ver que esta acidosis está en una acidosis metabólica, y calculando la PCO2 esperada, podemos decir que esta acidosis es una acidosis metabólica compensada. Dentro del ionograma sérico vemos que el potasio está bajo, o sea, es menor al valor de referencia, pudiendo decir que esta hipocalemia es grave y que se condice, digamos, con la parálisis flácida. También calculando el cloro, podemos ver que este cloro está alrededor del cloro esperado para el sodio, y vemos que el anión restante se encuentra elevado. Entonces tenemos una acidosis metabólica compensada normoclorémica con anión restante aumentado. Este es el examen general de orina que se hizo al ingreso, donde evidenciamos un pH urinario de 7, yo remarqué lo más importante, una cruz de proteína y una cruz de hemoglobina, que se condice, digamos, con los hematíes, que se observa un hematíes cada 2 campos. Entonces, se realiza un electrocardiograma, queda normal, queda internada, y primero se corrige el potasio, viendo venosa, 0,5 miliequivalentes por kilogramo, a pasar en 4 horas, y luego un plan con bicarbonato. Quiero aclarar acá que es importante, digamos, primero corregir el potasio y luego la acidosis, porque si corregimos primero la acidosis, vamos a provocar que el potasio disminuya aún más, por el intercambio, digamos, protón-potasio que existe en la acidosis. Bueno, entonces, ¿qué sospecha diagnóstica tenían en este momento? Con una hipocalemia grave más una acidosis metabólica. Tenemos entonces causas extrarrenales y causas renales. Dentro de las posibles causas extrarrenales tenían vómito, diarrea, tóxicos y diabetes tipo 1, que se sospechó, digamos, en un principio por el anión restante aumentado, porque además presentaba poliuria y polidipsia, y porque tenía una hermana con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1, pero
también, digamos, se descartó por presentar valores normales de glucemia. Los vómitos y diarrea no presentaban ni antecedentes, ni en el momento vómitos ni diarrea, y negaba, digamos, la ingesta de tóxicos. Dentro de las causas renales, la insuficiencia renal se descartó por presentar índices de función renal normal, y dentro de las tubulopatías se sospechó de una acidosis tubular renal, pero bueno, esto a mí me quedaba la duda, digamos, porque esa acidosis metabólica era normoclorémica y con anión restante elevado. Bueno, dentro de los objetivos de mi Ateneo, tengo recordar la función tubular renal en el equilibrio ácido-base, definir la acidosis tubular renal, conocer el aporte del laboratorio en el diagnóstico y seguimiento de la acidosis tubular renal distal y desarrollar el caso de Agustín. Entonces, dentro de la función que tienen los túbulos renales en el equilibrio ácido-base, en un primer momento, digamos, la reabsorción del bicarbonato filtrado, ya que el bicarbonato se filtra libremente hacia los túbulos renales, entonces debe ser reabsorbido. La excreción de ácido, ya que existe una carga ácida que se produce por el metabolismo y por ingesta diaria, y la síntesis de nuevo del bicarbonato, que es uno de los buffers más importantes que tiene el organismo. Entonces, en el túbulo proximal, la principal función del túbulo proximal es la reabsorción del bicarbonato, y va a reabsorber dentro del 80 al 90% del bicarbonato que se filtra. Esto lo va a hacer gracias a que tiene una anhidrasa carbónica anclada a la luz tubular. Esta anhidrasa carbónica va a combinar el bicarbonato con el protón, convirtiéndolo en dióxido y agua. El dióxido pasa libremente las membranas, y en el interior de la célula proximal va a volver a pasar a protón y bicarbonato por una anhidrasa carbónica que se encuentra dentro del interior celular, que es la anhidrasa carbónica tipo 2. El protón va a ser excretado nuevamente a la luz tubular por una protón ATPase. El bicarbonato ingresa al intersticio en un cotransportador con sodio. Después tenemos que el 10 al 15% del bicarbonato se reabsorbe en melasa gruesa de Henle, ascendente, y menos del 5% se reabsorbe a nivel distal. Dentro de las células tubulares distales tenemos tres células principales, donde son la célula principal celular, la célula alfa intercalar y la célula beta intercalar. La célula alfa intercalar tiene la principal función de excretar protones gracias a la protón potasio ATPasa y a la protón potasio ATPasa y a la protón ATPasa. Gracias a que en el interior de la célula alfa intercalar también se encuentra la anhidrasa carbónica, que combina el dióxido con el agua para formar protón y bicarbonato. Luego este bicarbonato va a pasar al intersticio en un cotransportador con cloro, denominado AE1. Las células intercalares beta tienen la función inversa, digamos, de excretar el bicarbonato y reabsorber el protón, y las células principales reabsorben sodio y excretan potasio. Entonces, definiendo lo que es la acidosis tubular renal, es una incapacidad del riñón de reabsorber bicarbonato o una incapacidad del riñón de secretar protones por parte de las células intercalares alfa. ¿Qué me va a llevar a esto? Me va a llevar a una acidosis metabólica. Esta acidosis va a ser hiperclorémica por el principio de neutralidad, y con un anión gap normal, porque no van a existir, digamos, otros aniones que se estén agregando al plasma. Esto se da en una filtración glomerular normal o levemente alterada. Entonces, clasificando las acidosis tubular renal, tenemos, según su fisiopatología, las ATR tipo 1 o distal, que es la incapacidad de las células intercalares alfa a nivel distal y colector
de secretar protones. La ATR tipo 2 o proximal es una incapacidad de la célula proximal de reabsorber bicarbonato. Después tenemos una ATR mixta, que esta según la bibliografía varía mucho, algunos la consideran como distal también, donde hay una capacidad tanto de excretar protones como de reabsorber bicarbonato. Y una ATR tipo 4 o hipercalémica, donde hay un déficit de aldosterona o una incapacidad de la aldosterona de ejercer su acción a nivel distal. Según su etiología, pueden ser primarias o genéticas, o secundarias a otra patología de base, a intoxicación, fármacos, etc. Entonces, siguiendo con el caso de Agustina, ella ingresó un miércoles por la tarde. El día jueves por la mañana, ella se encuentra estable, afebril, compensada hemodinámicamente, con relleno capilar conservado, pero tiene una decaída, se encuentra decaída, con hipotonía generalizada y presenta vómitos. Medio interno informa que sigue en acidemia, que esta acidemia es una acidosis metabólica, pero que ya se encuentra que los pulmones, digamos, no pueden compensar, por lo tanto es una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Vemos que el potasio disminuye más del valor anterior, sigue en una hipocalemia grave, el anión restante sigue elevado y el cloro se encuentra dentro del valor esperado para el sodio. Entonces se encuentra una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria normoclorémica con anión restante aumentado. Entonces se hace una interconsulta con nefrología y se pide una orina de 24 horas. El día viernes se recibe la orina, donde vemos, digamos, que se ve una proteinuria marcada y una hipercalciuria. Esta es el examen general de orina, una tira reactiva donde vemos que el pH urinario es 8 y el ionograma urinario. Bueno, acá yo calculé, pude calcular, digamos, la excreción fraccional de potasio, que me dio 15. Según la bibliografía encontré que ante una hipocalemia, una excreción fraccional de potasio mayor a 12, existe una pérdida de potasio a nivel renal. Un potasio urinario es de 40 milimol día. También encontré, digamos, que mayor a 20 milimol día significa que hay una pérdida renal de potasio. Y pude calcular el anión GAP urinario y se midió la osmolaridad urinaria. ¿Cómo interpretamos esto? Digamos, tanto en la orina como en el plasma, digamos, se cumple el principio de electroneutralidad, donde el anión GAP, digamos, lo que nosotros medimos es el sodio, el potasio y el cloro, principalmente. Entonces la diferencia del sodio más el potasio menos el cloro nos va a dar una proporción, digamos, del nivel de amonio que existe en orina. O sea, es una medida indirecta de la concentración de amonio. Tenemos entonces que en individuos sanos este anión GAP es de menos 50 a menos 20, es decir que el cloro es mayor al sodio y al potasio, y nosotros teníamos un anión GAP de 5. Esto podemos interpretar, digamos, entonces como hay una disminución de la secreción de protones por las células tubulares alfa. También igual podemos interpretarlo como que existen otros aniones diferentes del cloro, que no lo estamos midiendo, y esto podemos ver gracias a la medición de la osmolaridad medida menos la osmolaridad calculada. Esta diferencia se relaciona directamente con la concentración de amonio que hay en la muestra, teniendo en cuenta que el amonio también aporta a esa osmolaridad medida. Y esta diferencia menor a 100 miliosmol por kilogramo sugiere que hay una excreción de amonio bajo.
yo calculé, digamos, sin la urea urinaria, que no se había medido, y ya este valor da mucho menor a 100. Entonces podemos decir que hay una disminución de la secreción de protones por las células tubulares alfa. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos una pérdida renal de potasio más una disminución de la secreción de protones por las células intercalares alfa, lo que va a llevar a una acidosis metabólica. Recordemos que esta acidosis es normoclorémica con anión restante aumentado y que se sospechaba de una acidosis tubular renal. Entonces, a mí me quedaba mucho la duda, digamos, si podía hacer una acidosis tubular renal, porque en todos los laboratorios que yo pude analizar, que se hizo acá en el hospital pediátrico, en ningún momento tenía una hipercloremia y un anión GAP normal. Mi instructor Javier me dijo, mirá, en el primer laboratorio que ella se hace, porque después, digamos, la van expandiendo a la paciente y el medio interno se mueve mucho, y yo le comento, digamos, que no, que ningún laboratorio presenta hipercloremia con anión GAP aumentado. Y ahí recuerdo, digamos, que ella es derivada del hospital de San Peña, entonces averiguamos y conseguimos el primer laboratorio que ella se hizo allá, donde se evidencia, digamos, una acidosis metabólica, donde compensada, digamos, y el cloro esperado vemos que es 103 más 4 sería 107,5 para un cloro de 114. Y ya presentaba la hipocalemia y vemos que el anión restante está dentro del valor de referencia. Entonces tenemos una acidosis metabólica compensada hiperclorémica con anión GAP aumentado más una hipocalemia grave, que se condice, digamos, con la definición de acidosis tubular renal. ¿Anión GAP normal? Sí, pero me equivoqué. Entonces, mirando los algoritmos, podemos ver que tenemos una acidosis metabólica, el anión GAP es normal, y acá entramos con la diferencia, digamos, de sodio más potasio menos cloro, es decir, que el sodio y el potasio es mayor que el cloro, si hacemos la diferencia, nos va a dar una carga neta positiva. Y en este caso tenemos pérdidas renales, digamos, de bicarbonato, acidosis titular distal, proximal, hipoaldosteronismo e insuficiencia renal, donde esto se descartó. Bueno, entrando ya en el diagnóstico diferencial de las acidosis tubulares, los tipos de acidosis, nosotros tenemos que, bueno, teníamos el anión GAP normal, donde todas tienen en realidad el anión GAP normal, el amonio urinario, que lo medimos indirectamente con la diferencia de cationes de los aniones, el GAP urinario, un potasio plasmático bajo, un pH urinario alto, y bueno, vamos que tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial, una TR tipo 3 o mixta, que nos presentan las mismas características, y la haríamos con la presión fraccional de bicarbonato. Existen entonces pruebas funcionales para el diagnóstico, donde tenemos la carga de cloruro de amonio, que consiste, aunque ya están en desuso, digamos, en administrar cloruro de amonio de tal forma de inducir a una acidosis metabólica y ver las respuestas de las células tubulares a la acidosis midiendo el pH urinario. Está en desuso porque es mal tolerada por los pacientes, que causa vómitos, diarreas, digamos, y puede llegar a provocar una descompensación. La carga con bicarbonato y la prueba acetazolamida. La carga con bicarbonato, podemos calcular la expresión fraccional de bicarbonato, porque como yo dije, digamos, en las ATR proximales, donde hay una pérdida de bicarbonato por orina, lo que pasa es que disminuye el umbral de reabsorción. Es decir, que si nosotros encontramos una acidosis tubular renal con un bicarbonato bajo,
vemos bicarbonato en orina, porque ya alcanzó el umbral y las células tubulares proximales tienen la capacidad de reabsorber esa concentración de bicarbonato. Por lo tanto, necesitamos llevar el bicarbonato a un valor normal, digamos, o dentro de los valores de referencia, y ahí recién medir el bicarbonato en orina y poder calcular la expresión fraccional de bicarbonato. Bueno, el delta de PSO2 consiste, digamos, en dar una carga de bicarbonato de tal forma de conseguir un aumento de la concentración de bicarbonato a nivel distal. Este bicarbonato a nivel distal lo que va a hacer es que se va a combinar con los protones, pero al no haber una anhidrasa carbónica a nivel distal, no se va a producir la reacción, digamos, de formación rápida de PCO2, o sea, no se va a deshidratar rápidamente este bicarbonato y va a pasar a orina, donde se deshidrata lentamente y aumenta la PCO2. Y digamos, la diferencia entre la PCO2 en sangre y orina, digamos, me da una idea, digamos, si se están excretando protones o no a nivel distal. Es decir, si no hay protones, no se va a formar dióxido a nivel de orina. La acetazolamida lo que hace es inhibir la anhidrasa carbónica que está en el punto proximal, entonces aumenta, digamos, la concentración de bicarbonato a nivel distal. O sea, no se va a reabsorber el bicarbonato a nivel proximal y va a aumentar la concentración a nivel distal. Es una forma también de calcular el delta de PCO2. Bueno, tenemos la prueba de furosemida también, y la prueba de furosemida más hidrocortisona, que son las pruebas que vienen a reemplazar la carga de cloruro de amonio. Entonces tenemos la prueba de furosemida, que hace la furosemida, digamos, mide la reabsorción de sodio a nivel de la asa de Hendel, de la asa gruesa de Hendel. Entonces va a aumentar el sodio a nivel distal y colector, que va a crear un voltaje, un mayor gradiente tubular, digamos, de membrana, que va a provocar, digamos, la estimulación de secreción de protón y potasio, aumentando el protón en orina y disminuyendo con el pH. Entonces, ¿en qué consiste esta prueba? Se hace vaciar la vejiga, se toma una muestra basal, digamos, se administra 1 miligramo por kilogramo vía oral o endovenosa de furosemida, se recogen muestras de orina en las siguientes 4 horas por separado, aproximadamente, digamos, cada hora, y un valor de pH menos de 5,3 a las 3 o 4 horas de haber administrado la furosemida, descarta la existencia de una acidosis tubular renal distal. Lo que hace aplicar, digamos, furosemida más hidrocortisona es que la hidrocortisona tiene una actividad mineralocorticoide que estimula más la excreción de protón y potasio y acidifica mayor la orina. Bueno, acá, digamos, no encontré mucho en cuanto a sensibilidad y eso. Encontré un trabajito donde se comparaba, digamos, la furosemida con estaba pacientes sanos y pacientes con acidosis tubular renal distal que ya fueron diagnosticados por la prueba de cloruro de amonio. Y ellos llegaron a la conclusión, digamos, que la prueba con furosemida podría, digamos, diferenciar entre pacientes sanos y pacientes con acidosis tubular renal distal, al igual que la prueba de cloruro de amonio. Pero bueno, no hay una gran cantidad de pacientes utilizados, digamos, una población como para sacar mayores conclusiones. Entonces, las condiciones preanalíticas, esta es una filmina que prácticamente le robé a Luis Roche, donde tenemos que coordinar y planificar, digamos, con el servicio de nefrología, porque son ellos quienes, o sea, atienden más al paciente, tienen que dar la furosemida, digamos,
y remitir las orinas al laboratorio. Como yo expliqué, lo que se mide es el pH en diferentes muestras de orina. Entonces, en un primer momento necesitaríamos un pHímetro nada más que me mide el pH urinario. Pero bueno, podemos también medirle a estas muestras de orina los sodio, potasio y cloro para ir midiendo, digamos, el anión GAP y ver si el anión GAP urinario y ver si también se hace negativo y correlacionarlo con el pH, como voy a mostrar ahora. Y también se pueden utilizar, digamos, aunque no estén validados para muestras de orina, los analizadores multiparamétricos, como es el COA-B21 que se encuentra en el hospital pediátrico. Si bien no está validado, se puede pasar, digamos, la muestra de orina. Yo me puse a mirar los rangos de linealidad con los que trabaja este analizador multiparamétrico y vemos que, o sea, el que más está acotado, digamos, es el pH, donde tiene un rango de linealidad de un pH de 6 a 8. Si un paciente acidificara bien la orina, digamos, tendríamos un pH mucho menor a 6. Pero es importante, digamos, pasarlo por estos analizadores multiparamétricos. Entonces tenemos un valor, digamos, si queremos hacer un delta de PCO2, tendríamos que determinar la PCO2 urinaria y una excreción fraccional de bicarbonato, también deberíamos pasarlo acá, que es lo que se hizo, digamos, con Agustino. Un informe de laboratorio y la validación de los resultados. En este informe, digamos, está actualizado, no es el que se utilizó con Agustina, donde debemos que se puede colocar la hora, ya que no va a ser, no va a orinar, digamos, exactamente a cada una hora. En cuanto a la sangre o plasma, se toma una basal nada más. Bueno, entonces, el día lunes 16 de marzo, por la mañana, digamos, se informa este medio interno, donde vemos que está completamente mejorada, está con aporte de citrato de potasio vía oral, y este mismo día se realiza la prueba de furosemia. Esta es la prueba de furosemia que se informó, donde vemos que se informó la PCO2 y el bicarbonato. Otra cosa que yo me olvidé es que si vamos a medir PCO2 y bicarbonato, el bicarbonato es un parámetro medido, digamos, y la PCO2 la muestra se debe tomar como un estado ácido-base donde no podemos perder PCO2, digamos. Tiene que estar la muestra sin burbuja, tomada, digamos, preferentemente con una jeringa, tal cual un estado ácido-base. Encontré en la bibliografía que utilizan aceite mineral, pero me parece que si hay una buena coordinación entre el laboratorio y el servicio, se puede hacer que el paciente, una vez inmediatamente que toma la muestra de orina, realiza, digamos, toma la muestra de orina, se lleve inmediatamente y se procese rápido en el laboratorio, tomada solamente con una jeringa, digamos. Yo calculé la excreción fraccional de bicarbonato, que me dio 2, es decir, que podemos descartar que hay una pérdida proximal de bicarbonato. Con esta muestra, digamos, la basal, donde se tomó tanto una muestra urinaria como una muestra de estado ácido-base. Las siguientes muestras, entonces podemos ver cómo disminuye muy poco el pH urinario para la tercera muestra, lo que podemos correlacionar, digamos, como el anión GAP sigue positivo, es decir, que hay una excreción de amonio baja. Con esto podemos decir que no hay una buena acidificación distal luego de la infusión con furosemida. Con esta prueba, Agustina... Discúlpame, Yamila, en la anterior, ¿te acordás la PCO2 en plasma? Sí, yo no toqué ese tema,
porque si bien hay un bicarbonato de 26, o sea, mire que la expresión fraccional de bicarbonato es 2% y el bicarbonato alcanzado en orina es de 27. Yo encontré que para medir el delta de PCO2 tenés que tener un bicarbonato urinario, asegurarte de que el bicarbonato urinario sea alrededor de 80, para decir, bueno, llegó bicarbonato a nivel distal que puede estar formándose después de óxido. No sé si se Sí, entiende. sí, me parece que está bien, eso hay bibliografía que da ese valor, pero me parece que exageran, porque en realidad si vos ves las pruebas en chicos sanos con bicarbonatos así como este de 27 o 30, el delta PCO2 es mayor a 20. En este El mío es paciente, 25. eh, Lo en calculé y me dio 25, pero yo encontré, digamos, que tiene que ser menor Yamila, a con 20. esa PCO2 basal, esa PCO2 de 51 en orina, pH de 7,40 en orina, en plasma habrás tenido una PCO2 cercana a 40. Sí. Hacerle clic ahí, mismo power, ¿no? Y ahí volver. El, el chico ya, ahí tenés una PCO2 de 47. Ah, sí, Si está bien esa, sí, sí, esa está. o sea que tu delta PCO2 es de 4 nomás, Ah, sí. bien bajito. Sí, yo te digo, la bibliografía te pide más 80, pero cuando hacen las pruebas con chicos sanos, con bicarbonato de 30, ya igual la PCO2 es mucho más, la diferencia de la PCO2 es mucho más notable, porque como tienen protones, todo ese protón con este, se convierte después en PCO2, ¿no es cierto? Como vos ya lo explicaste. Bueno, bueno, entonces, con esto Sí. se determinó, digamos, que no hay una buena acidificación distal luego de la infusión y se la diagnosticó con hipocalemia y una probable tubulopatía. Se dio de alta el día siguiente con citrato de potasio, 1 gramo cada 6 horas, y control de laboratorio cada 15 días. Yo más o menos hice estos grafiquitos para que se vean, estos son los controles que se hizo después, de pH, bicarbonato, potasio sérico, todo en plasma. Lo que puede variar un poco acá es, digamos, el tipo de muestra, si la sangre arterial o venosa. Este año, digamos, hace casi un mes, un poco más, se realiza una nueva prueba de crosemida donde Agustina se encontraba sin medicación, como vemos, digamos, un bicarbonato de 17. Bueno, trae el diagrama sérico, me acabo de los valores de referencia. Lo que se hizo esta vez, digamos, fue una infusión de furosemida de 2 miligramos kilogramo dosis. Primero, digamos, se determinó una orina basal y luego a los 120 minutos. Esta prueba de furosemida, digamos, de 2 miligramos kilogramo dosis, se mide a los 120 minutos el pH urinario y para decir que hay una buena acidificación distal, el pH debe ser menor a 5,8. Con esto, digamos, se la diagnosticó con acidosis tubular distal tipo 1, con hipocalemia, y como mostré hoy, que no dice, digamos, en todos los controles, ella también se hacía orina de 24 horas y mostraba una hipercalciuria. Yo fui a hablar con la médica y pensé que a lo mejor, digamos, se hacía como protocolo, digamos, luego de un tiempo, una nueva prueba con furosemida, o por qué la anterior prueba de furosemida ya no se hizo el diagnóstico. La médica que la está tratando ahora
me dijo que ella no vio la anterior prueba y que entonces ahora le hizo una nueva prueba de fluosemia y con eso ella hizo el diagnóstico. Pasa que como yo puse anteriormente, en su historia clínica no quedó diagnosticada con una acidosis distal tipo 1, sino con una probable tubulopatía, y ella entendió como que nunca se hizo el diagnóstico definitivo, por lo que le volvió a hacer nuevamente la prueba. Disculpame, ¿por qué le sacaron la medicación? Eso no sé. Porque no alcancé a ver los controles, pasaste así más rápido que lo que uno puede mirar. Eso es todo con medicación. No, hubo una parte en el que ella dejó de tomar la medicación, creo que por falta de medicamento, que creo que era en esta parte. ¿Es del interior, en zona rural? ¿Dónde vive? Concepción del Bermejo. Ella se hizo varios laboratorios en el hospital de San Peña. Yo no tengo todos los laboratorios acá. ¿En zona rural de Concepción del Bermejo? No, no dice nada. Supongo que no. Sí, es como que le sacaron la medicación para volver a hacer la prueba y La confirmar. verdad que yo no encontré nada sobre esta prueba. Ella nos dio no me acuerdo si era un manual o algo de la Sociedad Argentina de Pediatría, donde explica muy poco, digamos, pero en ningún momento dice que debe sacarse la medicación. No, para nada. Escúchame, no. La vio el servicio de nefrología cuando le hacen la primera vez, antes de darle el alta en la primera internación. ¿La vio el servicio de nefrología? Yo creo que sí, digamos, porque pasa que la médica con la que yo hablé, que la está tratando ahora, no la trató en un primer momento, digamos. Sí, pero el tratamiento que lleva es para acidosis tubular renal distal. O sea que la tomaron como distal, sí. Como ATR distal. Vos me Sí, dijiste pero que para mí le hubo dieron... error nada más el no poner el diagnóstico en la historia clínica. Claro, pero la asumieron, evidentemente la Para mí la asumieron. asumieron, pero después cuando agarró una nueva médica le hizo de nuevo la prueba de fluosemia porque... Sí, sí. Hola, Alberto. Sí. Sí, esta paciente fue asumida como venía con una sospecha de una ATR distal, de esa espeña, porque Sí. tenía un ácido base compatible con una probable acidosis tubular. De ahí fue derivada con esa sospecha de esa espeña, y creo que me corrija Yami, que ella miró la historia, viene con un ácido base que yo no lo vi, de esa espeña, el único que aparentemente figura. No digo que sea el único que se le haya hecho y que tenga esos datos, pero sí era el único que tenía evidente una acidosis metabólica simple, hiperclorémica. ¿Sí? Las pruebas no fueron fue bastante complicado, y encima creo, mal recuerdo la circunstancia, que justamente la doctora Rúa, que era la que la vio primero, o la que indicó la prueba en ese momento, se le indicó y no estaba en el hospital cuando se le indicó para la prueba, para confirmar, pero fue asumida así, al margen de unas desconexiones ahí en el manejo, digamos, del paciente. El paciente fue con un diagnóstico de ATR distal y con una medicación para una ATR distal. Hay que aclarar también que no siempre las pruebas son concluyentes. Hay circunstancias que hacen que las pruebas no sean concluyentes y que tenga que repetirse o prevalecer con alguna o dirimir más adelante el resultado con alguna otra prueba. Esta paciente sí fue, repito, sí fue tratada con un diagnóstico presuntivo de una ATR distal. Y posteriormente, creo que ya eso fue dijo Yamila hace poco, yo tengo el audio muy malo, así que no escuché del todo bien cuando Yami estaba explicando. Liz
le hizo la prueba, usaron una prueba de furosemida corta, que es aparentemente una de las que se está ocupando ahora por cuestiones de simplicidad. No conozco muchos detalles de la prueba esa, ni cómo se correlaciona con la anterior, con la clásica de furosemida o de furosemida con un corticoide, que es también la otra combinación que se usa, pero aparentemente son correlacionables. Y esa es la última prueba que está mostrando Yamil ahí. Sí, 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 siempre se confirma, por donde le mire se confirma la ATR distal. No conozco mucho esta prueba, yo no la hice nunca. Había encontrado yo le pasé a Yamila un paper pero una recolección en orina de 2 horas. Es bastante. Toda prueba que se pueda ocupar y que sea útil, obviamente, y que sea demostrada y validada contra alguna que ya se conozca en pediatría y que implique mayor simplicidad sin resignar sensibilidad ni calidad, siempre es bienvenida, porque les recuerdo que tener 4 horas a un paciente saben que hay que juntarle una orina durante 4 horas, o 4 muestras de orina, o 3 o 4 muestras de orina, que no siempre se puede, que no siempre se logra juntarla a tiempo, es bastante complicado, digamos, o por lo menos para tener en cuenta, no es lo mismo que tomaran en un adulto, ¿no? Así que yo la verdad que no conocía esta prueba de 2 horas, pero si funciona sería bárbaro. Entonces, digamos, ya se diagnosticó la acidosis tubular distal tipo 1 con hipocalemia y hipercalciuria. Digamos, deberíamos buscar la etiología de esta acidosis tubular distal. Entonces teníamos ATR primarias o genéticas, donde las mutaciones más encontradas son estas 3, donde tenemos mutaciones en el cotransportador bicarbonato de cloro, en la proteína TPasa, la actividad A1 y A4. Estas mutaciones por ahí se asocian a otras características clínicas, como por ejemplo la E1 con esterocitosis hereditaria, ya que el cotransportador bicarbonato de cloro también se encuentra en la membrana de los eritrocitos, pero ella cumple una función estructural en la membrana, entonces va a provocar esterocitosis hereditaria. Pero es raro, digamos, la consistencia de la mutación y la esterocitosis hereditaria. En la mutación A4 de la bomba de protones se asocia, digamos, con sordera tardía. Y bueno, dentro de las ATR secundarias hay muchísimas causas, digamos, que pueden llegar a una acidosis tubular renal. Estas se dan más en adultos que en niños. Las ATR primarias se dan más en niños y las ATR secundarias se dan más en adultos. Tenemos intoxicaciones por tóxicos o medicamentos, como son la angiotensina B, litio, los ánimos, tolueno, desórdenes autoinmunes como el síndrome de Sjögren y el lupus eritematoso sistémico. En cuanto a las manifestaciones clínicas, si bien Agustina, digamos, la única manifestación clínica que tiene aparente, digamos, es la hipercalciuria. Como sabemos, digamos, los huesos amortiguan la acidosis que tienen estos pacientes, liberando bicarbonatos y fosfatos y calcio, digamos, lo que va a provocar una mayor pegada de calcio a nivel de los riñones, provocando litiasis renal, nefrocalcinosis. A Agustina se le hacen, digamos, todos los estudios y no presenta, digamos, ni nefrocalcinosis ni litiasis. Bueno, en cuanto al seguimiento, bueno, el laboratorio de rutina, el estado ácido-base, el ionogramo, el pH urinario y la orina de 24 horas, calculando el clearance y la proteinuria.
estos pacientes tienen una tendencia a desarrollar enfermedad renal crónica en 30-80%, cuando tenemos que medir calciuria, fosfaturia, digamos, porque tienen una tendencia a formar cálculos, una por el mayor, digamos, llegada de calcio a los riñones, y otra, calcio y fosfato, y otra por la disminución del citrato y el pH urinario, que es un pH básico, que hace más propenso a la formación de cálculos. Bueno, como conclusión, tengo que, si bien la cirrosis tubular renal tiene una baja incidencia, es necesario que el bioquímico conozca los fundamentos de las pruebas, porque como vimos son bastante poco conocidas, digamos. ¿Para qué? Para poder estandarizarlas y minimizar así las variables preanalíticas y analíticas que puedan tener estas pruebas, para que estas variables no influyan en los resultados y que lleven a una mala interpretación. Todo esto, digamos, influye en el diagnóstico del paciente, en el tratamiento y en las decisiones médicas que van a afectar directamente al pronóstico y a la calidad de vida del paciente. Muchas gracias.